apartó este tiempo para que podamos ir a la palabra de nuestro Dios. Y me gustaría que me acompañara ahí al libro de Lamentaciones, capítulo 3. Ahí en el capítulo 3, versos del 22 al 23. ...22 y 23... dice así la palabra del Señor. Lamentaciones, capítulo 3, verso 22 y 23... Lo voy a leer del 19 al 24. Esta es la parte central del capítulo 3 y parte central también del libro de Lamentaciones. Dice entonces, Lamentaciones capítulo 3, verso del 19 al 24, dice: acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Oramos. Dios de los cielos, Señor, te damos muchas gracias por permitirnos el poder estar juntos delante de tu presencia, delante de tu majestad. Hoy, Señor, nuestras vidas se rinden delante de ti, porque reconocemos quién eres tú, tu grandeza, tu majestad. Eres Dios y mereces que nuestras vidas te honren y mereces que nuestras vidas se rindan delante de ti. Hoy aquí estamos para escucharte, para escuchar tu palabra, escuchar tu consejo, y que, Señor, la obra de tu Espíritu Santo esté en cada uno de nosotros, para que tu palabra sea en nosotros, Señor, de una manera entendible, comprensible, Señor, para poderla vivir. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, estuvimos meditando estos días en el capítulo 3 de Lamentaciones, y estamos en un capítulo que tiene una forma muy peculiar de escribirse en el hebreo. Tanto el capítulo 1, 2, 3 y 4 están escritos, hermanos, de una manera peculiar en el hebreo, de acuerdo a lo que es el vocabulario hebreo. Y cada una de las letras del vocabulario hebreo van de forma cronológica y se va yendo en cada estrofa de lo que vemos en el libro de Lamentaciones, tanto el capítulo 1, 2, 3 y 4. Pero en el capítulo 3 son 3 versos, 3 estrofas que forman parte de la misma letra, y con esa misma letra empiezan. Entonces tiene una estructura importante. Este es un capítulo extenso, tiene 66 versos, y cada una de esas letras del alfabeto hebreo forma parte o principia con cada 3 versos. Si usted lo ve en su Biblia, así viene. Cada 3 versos hay un espacio y siguen otros 3 versos, hay un espacio y siguen otros 3 versos. ¿Ya lo vio? ¿Sí? Tiene una forma peculiar. Ahora, lo que vamos a hacer en esta hora es ver 4 puntos importantes dentro de todo el capítulo 3. 4 puntos importantes que nos van a dejar ver de qué trata este capítulo 3. Obviamente estamos en el contexto en el que, según lo que hemos visto, Jeremías, que es el que escribe el libro de Lamentaciones, está escribiendo bajo el contexto de la destrucción del templo. Él está viendo o miró la destrucción del templo o está presenciando la destrucción de Jerusalén y del templo. Esto sucedió en el año 586 a.C. Y bueno, el capítulo 3 es un capítulo donde nos deja ver una mirada hacia Él mismo, hacia
Jeremías mismo. Si nosotros vemos el verso 1, dice: yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo, ¿de qué? De su enojo. Y mucho se ha debatido sobre quién es este hombre. Algunos concuerdan que es Jeremías quien está hablando y que va a hablar durante el capítulo 3, y otros mencionan que es una metáfora hablando acerca de una persona representando al pueblo. Cualquiera que estas sean las visiones, no altera en realidad lo que vamos a ver del capítulo 3, porque al final tiene un mensaje. Nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a dividir en 4 partes el capítulo 3, y la primera parte que vamos a mencionar, hermanos, es del capítulo 3, verso 1 al verso 18. Miren lo que dice el capítulo 3, verso 1 al verso 18. Dice el verso 1: yo soy el hombre que ha visto aflicción debajo del látigo de su enojo. Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Hizo envejecer mi carne y mi piel quebrantó mis huesos. Edificó baluartes contra mí y me rodeó de amargura y de trabajo. Me dejó en oscuridad como los ya muertos de mucho tiempo. Me cercó por todos lados y no puedo salir. Ha hecho más pesadas mis cadenas. Aún cansado, clamé. Aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos de mi oración. Cercó mis caminos con piedra labrada, torció mis senderos. Fue para mí como un oso que acecha, como león en escondrijos. Torció mis caminos y me despedazó y me dejó desolado. Entesó su arco y me puso como blanco para la saeta. Hizo entrar en mis entrañas las saetas de su aljaba. Fue escarnio a todo mi pueblo, burla de ellos todos los días. Me llenó de amargura, me abrigó de ajenjo, mis dientes quebró con consejo, me cubrió de ceniza, y mi alma se alejó de la paz. Me olvidé del bien y dije: perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Hasta ahí. Si ustedes ven, hermanos, del 1 al 18, lo que está mencionando es que está hablando primeramente en primera persona. Está hablando una persona y está diciendo lo que Dios le permitió ver y vivir. Dentro de todo lo que Dios le permitió ver y vivir, obviamente habla acerca de que sus huesos se envejecieron, su carne, su piel, puso baluartes contra él. Verso 7, lo cercó por todos lados, no podía salir, ha hecho más pesadas sus cadenas, aun cuanto clamé y di voces. Dice el verso 8, cerró los oídos a mi oración. Cercó mis caminos con piedra labrada, torcidos mis senderos. Y es algo interesante porque dice el verso 10, fue para mí como oso que acecha, como león en escondrijos. O sea, está hablando una persona. Verso 11, torció mis caminos y me despedazó, me dejó desolado. Entesó su arco y me puso como blanco para la saeta. Entonces, vemos aquí de forma metafórica cómo la persona que está hablando habla acerca de cómo Dios permitió que esta persona fuera desolada totalmente. Hasta el punto, dice el verso 18, perecieron mis fuerzas y mi esperanza ¿en quién? En Jehová. Entonces muchos piensan que quien estaba hablando del capítulo 3, verso 1 al 18, era Jeremías representando a todo el pueblo. Pero si algo vemos aquí, en el verso 14, dice lo siguiente: fui escarnio a todo mi pueblo, burla de ellos, ¿qué? Todos los días. Entonces aquí lo que vemos es que posiblemente pudo haber sido Jeremías de una manera real quien está
mencionando esta parte. Debemos de recordar algo, Jeremías predicó y estuvo anunciando que Babilonia iba a venir a destruir a Judá. Esto no era nada popular en el día en que Jeremías estaba hablando acerca de este tema. De hecho, en el libro de Jeremías mismo habla acerca de cómo los mismos profetas que estaban ahí en ese lugar tenían otro mensaje totalmente diferente. Y el mensaje que tenían, hermanos, era de paz, mientras que el mensaje de Jeremías era de juicio y destrucción. Lo que nosotros podemos darnos cuenta es que el autor, quien estaba aquí, está viendo su vida de una manera muy difícil. Si nosotros vamos al libro de Jeremías, acompáñeme por favor al libro de Jeremías. En el capítulo 4, en el libro de Jeremías, Jeremías tiene una transición muy importante. Él como persona. Él fue llamado por Dios, ¿para qué? Si vamos al capítulo 1, acompáñenme al capítulo 1. Dice el verso 9: y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová: he aquí te he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y destruir, para arruinar y para derribar y para edificar, ¿y para qué? Y para plantar. Cuando vamos al capítulo 4, verso 19, después de que Jeremías empieza ya su ministerio y empieza a hablar acerca del juicio de Dios por el pecado del pueblo, en el verso 19 dice: mis entrañas me duelen, las fibras de mi corazón se agita dentro de mí, no callaré, porque sonido de trompeta han oído, oh alma mía, pregón ¿de qué? De guerra. Entonces, si nosotros vemos aquí, este verso 19 es Jeremías hablando. ¿Qué dice en el verso 19? Mis entrañas, me duelen las fibras ¿de qué? De mi corazón. O sea, por un lado vemos a Jeremías dando el mensaje de Dios, pero por otro lado vemos cómo ese mensaje de Dios y la actitud del pueblo están haciendo algo en Jeremías. ¿Y qué es eso que están haciendo? Que haya dolor dentro de él. ¿En qué? En ver cómo este pueblo va a ser destruido. Su nación iba a ser destruida. Pero aparte de eso, al principio de la predicación de Jeremías, él se duele también por la ausencia de reacción que tenía el pueblo ante el mensaje que él estaba llevando. Era un mensaje de destrucción. Nosotros ya vimos la película completa. Fueron destruidos. ¿De qué manera? Lamentaciones nos deja ver que fue terrible la manera en que Dios permitió que Babilonia viniera y destruyera ese pueblo. Hubo hambre, hubo pestilencia, hubo canibalismo, hubo destrucción total, plena. Los jóvenes morían en las plazas, los niños pequeños se los comían sus madres, etcétera. Todo eso era algo que venía anunciando Jeremías, y la reacción del pueblo era nula. Entonces Jeremías, en el verso 19 dice: mis entrañas me duelen, las fibras de mi corazón se agita dentro de mí, no callaré, porque sonido de trompeta has oído, oh alma mía, pregón ¿de qué? De guerra. Venía la guerra. Verso 20: quebrantamiento sobre quebrantamiento es anunciado, porque toda la tierra es que destruida. De repente son destruidos mis tiendas, en un momento mis cortinas. Dice 21: ¿hasta cuándo he de ver bandera? He de oír sonido ¿de qué? De trompeta. Entonces vemos que Jeremías en realidad está
en cierta manera, hermanos, sufriendo por esta situación. Es su pueblo, ve su gente y ve cómo Dios está anunciando destrucción, y él mismo ve cómo esa nación que después anuncia a él mismo y Dios le revela que es Babilonia, viene destruyendo nación tras nación para destruir su propia nación. Eso le duele a Jeremías. Verso 21. ¿Hasta cuándo he de ver bandera? Ha de oír sonido de trompeta. 22. Porque mi pueblo, ¿qué? ¿Es que, hermano? Necio. No me conocieron. Sus hijos ignorantes. Y no son, ¿qué? Entendidos. Sabios para hacer el mal, pero hacer el bien, ¿qué? No supieron. Entonces, cuando nosotros vamos al capítulo 3 y está hablando este hombre que Dios le permitió ver y presenciar todo lo que sucedió tanto en Jerusalén como en el templo, y ver todo lo que le sucedió a todas esas personas que estaban en ese lugar, y cómo dice que él fue la burla de esas personas. Primeramente aquí en Jeremías vemos a dolerse a Jeremías. Pero miren en el capítulo 11, verso 18, dice: Jehová me lo hizo saber y lo conocí entonces. Me hiciste ver, ¿qué? Sus obras. Y yo era como cordero inocente llevado al degollar. Que llevan a degollar, pues no entendí que maquinaban designios contra mí, diciendo: destruyamos el árbol con su fruto y cortemos de la tierra de los vivientes, para que no haya más memoria de ¿qué? De su nombre. ¿Qué significa esto? Dios le revela a Jeremías que lo querían matar. Verso 20. Pero tú, oh Jehová de los ejércitos, que juzgas con justicia, que escudriñas la mente y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque ante ti he expuesto, ¿qué? Mi causa. 21. Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de los varones de Anatot, que buscan tu vida, diciendo: no profeticéis en nombre de Jehová, para que no mueras a nuestras manos. O sea, ¿qué le estaban diciendo? No queremos que profetices. Si sigues profetizando, te vamos a matar. Jeremías se dolía por la situación del pueblo y por la nula reacción, pero ahora su misma familia de Anatot lo quiere matar. Y que ahora en el verso 22 dice: así pues ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que yo los castigaré, los jóvenes morirán a espada y sus hijos y sus hijas morirán, ¿qué? De hambre. ¿Fue cierto o no, hermanos? Verso 23, y no quedará remanente de ellos, pues yo traeré mal sobre los varones de Anatot el año, ¿qué? De su castigo. Entonces, vemos cómo se duele Jeremías, de repente se entera de que lo quieren matar y ora a Jehová, y entonces pide justicia. Si vamos al capítulo 15, verso 10, capítulo 15, verso 10, dice el verso 10: ay de mí, madre mía, que me engendraste hombre de contienda y hombre de discordia para toda la tierra. Nunca he dado ni tomado en prestado, y todos, ¿qué? ¿Y todos qué, hermano? Entonces dice aquí, Jeremías ya lo vemos de otra manera, vemos que ya se queja y dice que es hombre de contienda, de discordia para toda la tierra. O sea, todas las personas estaban contra Jeremías, obviamente por el mensaje que él estaba llevando. Dice: todos me maldicen. Entonces Jeremías fue a un pueblo llevando el mensaje de Dios, ese mensaje de Dios que posiblemente debería de caer en buena tierra en ese pueblo, todo lo contrario.
Él primero se duele por esta situación, por la nula reacción del pueblo, pero después ese mismo pueblo se va contra Jeremías y lo quieren matar. Y ahora Jeremías en el capítulo 15, hermanos, él mismo se siente desesperado porque todas las personas lo maldicen. Jeremías 15, del 15 al 21. Tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí y visítame, y véngame de mis enemigos. No me reproches en la prolongación de tus enojos. Sabes que por amor de ti, ¿qué? Sufro afrenta. Fueron halladas tus palabras, y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. No me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de las profecías. Me senté solo porque me llenaste de indignación. Entonces, todas estas palabras que estamos viendo, hermanos, se parecen a Lamentaciones capítulo 3. Vemos a una persona que está sufriendo. Vemos a una persona que está presenciando. Y como toda la situación que está viviendo, hermanos, primero se dolía, pero después que vemos, está orando a Dios, ¿para qué? Para que Dios traiga juicios, dice el 17, verso 18, porque fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación. ¿Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? Entonces Jeremías en un momento sintió desesperación. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértase ellos a ti, ¿y tú qué? Entonces, ¿qué le está diciendo Dios a Jeremías? Jeremías, un hombre como nosotros, que llevó la palabra de Dios a un pueblo, a todo un pueblo, a una nación. Toda esa nación se volvió contra él. ¿Y él cómo se sentía? Desconsolado, totalmente. Vemos que Dios le dice aquí, en el verso 19, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si te entresecares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú, ¿qué? Entonces le está diciendo a Jeremías, está bien lo que estás pensando, estás viviendo, pero piensa, ellos que se conviertan a ti, no tú llegues a pensar como ellos. Entonces vemos aquí en el libro de Jeremías de manera real cómo Jeremías lleva el mensaje de Dios, pero no resulta como nosotros pensamos que debía de resultar cuando una persona lleva el mensaje. Y a veces nosotros, ¿qué pensamos? Que porque leemos la Biblia, que porque nos portamos bien según nosotros en teoría, que porque nosotros venimos a la iglesia o porque hacemos ciertas cosas, ¿cómo nos debe de ir? Bien. Pero la realidad es que cuando vamos a Jeremías, es una persona que está llevando el mensaje de Dios, que está una y otra vez hablándole al pueblo, pero que en lugar de que la situación se mejore, se va empeorando más y más, hasta el punto en que esa persona que está haciendo la voluntad de Dios, que está llevando el mensaje de Dios, lo quieren matar. Obviamente ese conflicto llega a él y ¿qué dice? Pues yo pensé que esto iba a ser diferente, pero ¿qué vemos? De hecho aquí en el capítulo 15, hermanos, en el verso 7 dice, aunque los aventé con aventador hasta las puertas de la tierra, y dejen sus hijos a mi pueblo, y lo desatare, no se volvieron de sus caminos. Sus viudas se multiplicaron más que la arena del mar. Traje contra ellos destruidor, y a mediodía sobre la madre y sobre los hijos, e hice que cayesen terrores sobre la ciudad. Languideció la que dio a luz a los 7. Se llenó de dolor su alma. Su sol se puso siendo aún de día. Fue avergonzada y llenó de confusión. Y lo que de ella quede, lo entregaré a la espada delante de sus enemigos, dice Jehová. Y entonces verso 10 dice, ay de mí, madre mía, que me engendraste, hombre de contienda y hombre de discordia para toda la tierra. Nunca he dado ni tomado
en préstamo, y todos, ¿qué? Me maldicen. Todo un pueblo contra él mismo. ¿Cómo se sentía esa persona? ¿Cómo es que se sentía en este momento? Ahora vamos al capítulo 18, hermanos. Capítulo 18, verso 19. Verso 18. Y dijeron: venid y maquinemos contra Jeremías, porque la ley no faltará al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Venid, irámosle de lengua y no atendamos a ningunas de sus palabras. Verso 19. Oh Jehová, mira por mí y oye la voz de los que contienden conmigo. ¿Será mal por bien para que hayan callado hoyos a mi alma? Acuérdate de que me puse delante de ti para hablar bien por ellos, para apartar de ellos, ¿qué? Tu ira. Entonces, Jeremías, ¿qué dice que se puso? Se puso delante de Dios por ellos. ¿Por quiénes? Por los que maquinaban ya matarle, por el pueblo mismo. Los mismos reyes querían matarle, verso 21. Por tanto, entrega a sus hijos a hambre, desespéralos por medio de la espada, dispérsalos, por medio de la espada, y queden sus mujeres sin hijos y viudas, y sus maridos sean puestos a muerte, y sus jóvenes heridos a espada en guerra. Óigase clamor de sus casas cuando traiga sobre ellos ejército de repente, porque cavaron hoyo para prenderme, y a mis pies han escondido lazo. Pero tú, oh Jehová, conoces todo su consejo contra mí para muerte. No perdones su maldad, ni borres su pecado de delante de tu rostro, y tropiece delante de ti. Haz así con ellos en el tiempo de ¿qué? De tu enojo. Entonces, mientras Jeremías, al principio vemos a un Jeremías que se preocupaba por el pueblo y que le dolía en su corazón el que el pueblo no reaccionara. Cuando vemos que va avanzando todo eso, vemos que Jeremías cambia. ¿Y qué dice? Ya último, ¿qué dice? Señor, pues destrúyelos. ¿Por qué? Porque él se había puesto delante de Dios para hablar por ellos. De hecho, en el capítulo 7, si usted regresamos al capítulo 7, en el verso 16 dice: tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, ni ruegues. ¿Por qué? Porque no te oiré. Jeremías oraba por ese pueblo, se preocupaba por ese pueblo, pero ese pueblo mismo se fue contra él por lo que él estaba diciendo de parte de Dios. Entonces vuelvo a insistir, hay un choque. ¿Por qué? Porque se supone que si alguien está hablando de parte de Dios, ¿cómo le van a ir las cosas? Eso es lo que nosotros pensamos humanamente. Esa es la sabiduría del mundo. Me voy a portar bien para que Dios me bendiga. Y si no te portas bien, entonces Dios te maldice. Entonces, si a una persona que habla la palabra de Dios le empieza a ir mal y empiezan a ir todo sobre él, y entonces empieza a tener un problema donde él dice: bueno, Señor, pues ahora maldícelos, destrúyelos. Este mismo conflicto está en el capítulo 3 de Lamentaciones. Vamos al capítulo 3. Jeremías habla. Para mí, Jeremías está hablando. Y se siente de esta manera del verso 1 al 18, ya lo leímos. Y dice, verso 14 dice: fui escarnio de todo mi pueblo, burla de ellos, ¿qué? Todos los días. ¿Quién pasó esto? Jeremías. Jeremías. ¿Por qué motivo, hermanos? ¿Por qué motivo? Porque estaba predicando la palabra de Dios, ¿o no, hermanos? Estaba compartiendo la palabra de Dios. Verso 14, verso 15. Me llenó de amargura, me abrigó, ¿de qué? De ajenjos. ¿Cómo estaba él?
¿cómo estaba, hermana? Amargado. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? Porque no podía comprender esta parte. Porque toda la humanidad, el pensamiento del hombre, el pensamiento del mundo es ese. Si Dios te llama para que tú vayas y prediques, primero te va a dar todo lo que necesites. Segundo, te va a dar en abundancia para que des a los demás. Tercero, te va a facilitar todo para que llegues a donde estás. Segundo, cuando llegues, todas las personas que te vayan a oír se van a convertir. Tercero, vas a hacer una mega iglesia enorme y todos van a estar ahí y entonces vas a tener prosperidad. La realidad es que no. Y cuando no se entiende este punto, ¿qué sucede? Amargura. ¿Nos identificamos o no? Amargura. Dice el verso 16: mis dientes quebró con cascajo y me cubrió de cenizas, y mi alma se alejó de la paz, me olvidé. ¿Qué? Hubo un momento terrible de crisis. En el libro de Jeremías, hermanos, Jeremías en el capítulo 20 se quiere morir y maldice como Job el día en que nació. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sí, a veces no se entiende y nosotros lo tenemos que entender perfectamente, porque a veces nuestro pensamiento es uno y nuestro pensamiento siempre corresponde con el pensamiento del hombre. Pensamos que las cosas, así como el hombre las piensa, así se van a dar. Si yo estoy haciendo las cosas bien, me debe de ir bien. Si estoy haciendo las cosas de Dios, Dios me debe de prosperar y debe de. Pero la realidad es de que no es así. Y entonces aquí en el 18 termina diciendo: perecieron mis fuerzas y mi esperanza ¿en quién? En Jehová. Pero en medio de todo eso, vemos la segunda parte de este capítulo 3. Y empieza en el verso 19. Esta segunda parte, hermanos, dice: acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida, ¿qué? Dentro de mí. Ahora el 21 dice: esto recapacitaré ¿en qué? En un momento, así como le pasó al hijo pródigo. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? Lucas, en el evangelio de Lucas, cuando vemos la parábola del hijo pródigo, él pidió al padre toda su herencia, la malgastó, terminó con los cerdos, se alimentaba, quería alimentarse de la comida de los cerdos, y dice ahí en el libro de Lucas que de repente volvió en sí. Ese volvió en sí le hizo decir: ¿dónde estoy? Mira cómo estoy, ¿qué me ha pasado? No puede ser que esté así. Mejor voy a regresar con mi padre, le voy a pedir perdón y le voy a decir: Padre, perdóname, indigno soy de ser tu hijo, dame trabajo como uno de tus jornaleros. Y de repente pasó eso. ¿Qué vemos aquí? Vemos a esta persona amargada, desilusionada de Dios mismo, hasta perder la esperanza en Dios. Pero de repente, dice en el verso 21, esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto, esperaré. ¿Por la qué? Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron, ¿qué? Sus misericordias. En medio de todo lo que él estaba viviendo, ¿qué ve? ¿Qué entiende? La misericordia de Dios. Y que aún a pesar de todo, Dios no dice, no los ha consumido.
Nuevas son, dice el 23, nuevas son cada mañana. Grande es que tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto que en él esperaré. No tengo nada, estoy abatido, todos están contra mí, me maldicen, me quieren matar. No hay ni una sola persona que esté de mi lado, pues no importa. Miren nada más lo que dice aquí. Pues no importa. En él esperaré y en él está mi confianza. Esperaré en su misericordia. Dice el verso 25. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. ¿Cómo puede alguien estando en ese conflicto, en algo tan terrible, de repente entender a Dios de esa manera? Y decir, pues no tengo nada, no soy nada, estoy en la peor situación que puede existir, estoy predicándole a un pueblo rebelde que va a ser destruido, y ese pueblo, en lugar de arrepentirse, se vuelve contra mí y me quieren matar. Todos están contra mí, pero no me importa. ¿A quién tengo? A Jehová. ¿Qué dice? Jehová es mi porción. Dijo mi alma, por tanto, en él esperaré. 26. Bueno es esperar en silencio. ¿Qué? La salvación ¿de quién? De Jehová. Bueno es esperar en silencio. ¿Qué? La salvación de Jehová. O sea, ¿qué está diciendo aquí? Me voy a callar y voy a esperar que Él venga con su salvación. Hermanos, en medio de todo este juicio tan terrible, pero tan terrible, Dios le dijo al pueblo: si ustedes se rinden y se van con los babilonios y se van a su tierra, si ustedes se rinden, van a vivir. Pero los que se queden van a ser destruidos. Para el pueblo, ¿qué significaba rendirse e irse a Babilonia? ¿Qué significaba? Significaba reconocer que habían pecado. Significaba reconocer que habían pecado delante de Dios. Y al reconocer que habían pecado delante de Dios y obedecer en esa parte, en medio del juicio, imagínense, estaba la espada a la puerta y dice Dios: ríndanse y vivirán. En medio del juicio, de lo más terrible, Dios les da la esperanza de vida. Pero ¿sabe qué? ¿Por qué optó el pueblo? Por pelear y rehusarse. Oh, qué error tan grande.
En el mismo libro de Jeremías le dice, ¿saben cómo voy a ver a los higos a los que se fueron a Babilonia? Como higos buenos, muy buenos. ¿Por qué? Porque fueron personas que se entregaron y me obedecieron, aceptando el castigo. Pero los que se quedaron, ya vemos cómo les fue, terrible. Uno de los ejemplos cuando vemos esta acción es el rey Joaquín. En el 597 muere Joacim y el pueblo pone a un rey llamado Joaquín. Este rey Joaquín duró 3 meses solamente su reinado. Vino Babilonia y ¿saben qué hizo este rey? Se rindió. Y dice la Biblia que salió con su familia, con toda la familia real, salió y fue llevado en cadenas a Babilonia. Pero ¿sabe cómo termina el libro de Reyes? Al último, usted vaya al último capítulo de Reyes y la última parte de ese capítulo y habla del rey Joaquín. Tiempo después que muere Nabucodonosor, el rey que sustituye a Nabucodonosor se entera de que está Joaquín en la cárcel, lo saca de la cárcel y lo viste de gloria y lo hace comer de su mesa todos los días hasta que este hombre muriera. En medio de la aflicción del pueblo siempre hay una esperanza. Esta declaración, por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, es real. Porque siempre en medio de todo está la misericordia de Dios, la esperanza de que ese Dios traiga salvación. Y Jeremías lo experimentó. Por eso Jeremías puede hablar de su misericordia y decirle al pueblo, lo único que nos queda ahora, ¿qué es? Confiar en Dios y atender a su voz y esperar su salvación. Dice el verso 27. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. ¿Qué es un yugo? Es el que dirige, ¿no? El yugo es algo que se pone ¿para qué? Para dar dirección. Dice aquí, bueno es el hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle, porque es Dios quien ¿qué? Quien se lo impuso. O sea, ¿qué le está diciendo? ¿Qué está diciendo aquí Jeremías? Está entendiendo ¿qué? Lo que le está pasando. ¿Y qué está diciendo? Es bueno que calle ese hombre porque Dios es quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo por si aún ¿qué? Hay esperanza. De la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas. Verso 31, porque el Señor no desecha para siempre. Antes, si aflige, ¿qué hermanos? También se compadece según la multitud de ¿qué? De sus misericordias. Y no lo vemos tanto en el pueblo como en Jeremías. Aunque Jeremías estaba totalmente agobiado, en medio de todo eso, Dios estaba fortaleciendo su vida. ¿Para qué? No para que saliera corriendo y se fuera y dijera, no, ya no quiero saber más de este pueblo, no. ¿Sabe qué hizo Jeremías después de esta crisis? Siguió predicando. ¿Qué hubiera hecho usted? Muchos de nosotros hubiéramos dicho, pues ¿para qué? Para que me vaya así, mira cómo me está yendo, si así de por sí me está yendo mal. ¿Cuántos hubiéramos corrido, hermanos? ¿Cuántos de nosotros hubiéramos corrido? ¿Por qué? Porque no nos va como parece que nos debe de ir. Porque no obtenemos lo que nosotros quisiéramos obtener. Porque ¿cuántos de nosotros no decimos, pues es que yo sigo al Señor, yo hago la voluntad de Dios, pero no me va como quisiera que me fuera? Verso 32, antes si aflige también se compadece
según la multitud de sus misericordias. 33, porque no aflige ni entristece voluntariamente los hijos de los hombres, desmenuzar bajo los pies a todos los encarcelados de la tierra, torcer el derecho del hombre delante de la presencia del Altísimo, trastornar al hombre en su causa. El Señor no lo aprueba. O sea, Dios no está castigando porque sí al pueblo. ¿Por qué está castigando? Porque este pueblo estaba torciendo todas las cosas delante de Dios. 37, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor ¿qué? No mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno, porque se lamenta el hombre viviente. Laméntese el hombre, ¿en qué, hermanos? En su pecado. Entonces, para empezar, primeramente Jeremías, ¿qué está pasando con él? Está reconociendo que estaba actuando mal, que estaba pensando mal, que estaba haciendo mal. Esto es un reflejo de ¿quién? Del mismo pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba en la misma situación, nada más que el pueblo no reconoció nunca que su pecado. Y Jeremías, ¿qué vemos? Que sí. Y entonces entramos al tercer punto, a la tercera parte de este capítulo. ¿Cuál es la tercera parte de este capítulo? Del 40 al 51, y dice así: escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos, ¿quién? Aquí ya está diciendo Jeremías, ya está, no está diciendo en primera persona, sino que está diciendo ¿en qué? En plural. Volvamos, hagamos, ¿sí? Busquemos, lamentemos nuestro corazón, levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales, tú no perdonaste. Desplegaste la ira y nos perseguiste, mataste y no perdonaste. Te cubriste de nube para que no pasase la oración nuestra. Nos volviste en oprobio y abominación en medio de los pueblos. Todos nuestros enemigos abrieron contra nosotros su boca. Temor y lazo fueron para nosotros asolamiento y quebranto. Ríos de agua echa mis ojos por el quebrantamiento ¿de quién? De la hija de mi pueblo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué les dice Jeremías? ¿Qué dice? Volvamos a Jehová. Él primero, y les dice al pueblo, volvamos, recordando sus misericordias. Dios no desecha para siempre. Cambien, regresemos, busquemos, volvamos, les dice. Levantemos nuestro corazón y manos a Dios del cielo. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. ¿Y Dios qué hizo? No perdonó. Y entonces Jeremías, al ver la situación del pueblo, dice el 48, de aguas, ríos de aguas, echan mis ojos por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Mis ojos destilan y no cesan porque no hay alivio, hasta que Jehová mire y vea desde los cielos. Mis ojos contristaron mi alma por todas las hijas ¿de qué? De mi ciudad. Entonces, ¿qué vemos aquí en esta parte? Cambiemos. Démonos cuenta cómo estamos viviendo y cuán desleales fuimos. Jeremías se está incluyendo dentro de todo esto. ¿Por qué? Porque hubo un momento en el que él le reclamó a Dios por la situación que estaba viviendo. Y entramos entonces a la última parte de este capítulo 3, del verso 52 al verso 66. Dice: mis enemigos me dieron caza como a ave, sin haber por qué. ¿Qué dice que hicieron? Se levantaron sus enemigos y lo estaban cazando como quien caza ¿qué? Un ave. Pero dice él, sin haber por qué. Ataron mi vida en cisterna, pusieron piedras sobre mí, aguas cubrieron mi cabeza. Yo dije, ¿qué?
muerto soy. ¿Sabe dónde termina, antes de que viniera Babilonia, dónde termina Jeremías? Termina en una cisterna. Terminó en una cisterna. En el capítulo 38, verso 6 de Jeremías, vamos a Jeremías, hermano, 38, ahí lo tenemos rápidamente. Verso 6 al 13 dice: entonces tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron echar a la cisterna de Malquías, hijo de Emelec, que estaba en el patio de la cárcel, y metieron a Jeremías con sogas en la cisterna. No había agua sino cieno, y se hundió Jeremías. ¿En dónde? ¿Qué es el cieno, hermanos? Es como lodo podrido, pantanoso. Y dice que Jeremías, ¿qué? Se hundió. Verso 7, y oyendo a Bet-Melech, hombre etíope, eunuco de la casa del real, que habían puesto a Jeremías en la cisterna, y estando sentado el rey a la puerta de Benjamín, Bet-Melech salió de la casa del rey y habló al rey diciendo: mi señor el rey, mal hicieron estos varones en todo lo que habéis hecho con el profeta Jeremías, al cual hicieron echar en la cisterna, porque allí morirá de hambre, pues no hay más pan. ¿Qué? En la ciudad. ¿Por qué lo pusieron ahí? Para que muriera de hambre. Entonces, a pesar de todo, Jeremías tiene un problema, reconoce la misericordia de Dios, les habla de volver a Jehová, pero aún así, ¿qué sucede? ¿Cómo termina el capítulo? Sus enemigos se levantan contra él y lo meten a una cisterna donde había lodo podrido. ¿Para qué? Para que ahí muriera. Pero no muere ahí. Es rescatado por esta misma persona que vemos aquí que se acerca al rey y lo sacan de la cisterna. Y después viene Babilonia y toda la destrucción que vemos. Regresamos a Lamentaciones. Entonces del verso 52 al 54 dice: mis enemigos me dieron caza como ave, sin haber por qué. Ataron mi vida en cisterna y me pusieron sobre mí, piedras sobre mí. Aguas cubrieron mi cabeza. Yo dije, ¿qué? ¿Qué pensó Jeremías? Que en ese momento, ¿qué? Iba a morir. Invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda. ¿Y qué hizo Jeremías? Invocó ¿a quién? A Jehová. Oíste mi voz, no escondas tu oído al clamor de mis suspiros. Te acercaste el día en que te invoqué, dijiste: no temas. Abogaste, Señor, la causa de mi alma, redimiste mi vida. Tú has visto, oh Jehová, mi agravio. Defiende, ¿qué? Mi causa. Has visto toda su vergüenza, todos sus pensamientos contra mí. Has oído el oprobio de ellos, oh Jehová, todas sus maquinaciones contra mí, los dichos de los que contra mí se levantaron y sus designios contra mí todo el día. Su sentarse y su levantarse, mira, yo soy ¿qué? Su cántico. Dales el pago, oh Jehová, según la obra de sus manos. Entrégalos al endurecimiento de corazón. Tu maldición caiga sobre ellos. Persíguelos en tu furor y quebrántalos de debajo de los cielos. ¿Qué? Oh Jehová. ¿Qué vemos? Un hombre que seguramente al principio, como le dijo al Señor: no, Señor, yo no soy el indicado, manda a otro, como todos. Y Dios le dice: no, tú vas a ir. Como todos a lo mejor pensamos, si Dios me llamó a Él, me trajo a Él, pues todas las cosas me deberían de salir bien, todas las cosas me van a ir muy bien, voy a tener prosperidad y todo va a resultar perfecto. Desilusión. Y entonces empieza un conflicto en Jeremías. Y ese conflicto se parece mucho a lo que el pueblo estaba experimentando. Estoy desolado. ¿Por qué? Porque todos se volvieron contra él. Deseaban su muerte, querían su muerte, lo estaban cazando. Pero a pesar de toda esa situación, hubo un momento en que reflexionó y su confianza estuvo en su misericordia, en la misericordia de Jehová. Y en él esperaba.
Y su ministerio siguió avanzando. Y le dijo al pueblo: volvamos, regresemos. Pero ¿qué sucedió? El pueblo no quiso oír. Y este hombre terminó en una cisterna. Si lo vemos en relación al pueblo, hermanos, eso fue lo que le sucedió al pueblo al final. ¿Pero por causa de qué? De su pecado. El pueblo no terminó en una cisterna llena de lodo podrido, pero de manera metafórica sí terminó ahí, pudriéndose en sí mismo. ¿Por la falta de qué? De arrepentimiento. Porque no escuchó la voz de Dios. Pero Jeremías terminó en una cisterna. Obviamente en el capítulo 38, hermanos, Jeremías es rescatado. Y Babilonia le perdonó su vida. Y no solo eso, no solamente lo salvó, sino le quería dar privilegios, pero Jeremías no los quiso. Por un lado vemos a Jeremías recibiendo algo que en teoría no debería de recibir, pero a pesar de eso, ¿en quién confiaba? En Jehová. Y siguió adelante, a pesar de que su vida terminó en una cisterna. Vio la destrucción de su pueblo, vio cumplirse la palabra de Dios a cabalidad. Pero en medio de todo, hermanos, ¿en dónde estaba la esperanza de Jeremías? En la misericordia de Dios. Entonces esto nos debe de llamar la atención a nosotros. Primeramente, ¿cómo estamos viviendo? ¿Bajo el papel de quién te tienes que poner? ¿De Jeremías o del pueblo? Porque si tú dices, es que yo estoy viviendo como Jeremías, bueno, me imagino que estás consciente de que es una persona que está llevando la palabra de Dios, que está buscando a Dios, que está siguiendo la voluntad de Dios, aunque hay un conflicto en su vida. Él sigue predicando y su confianza está en Dios. O sea, en otras palabras, Dios está fortaleciendo su vida para que siga adelante. Pero si no eres Jeremías, ¿quién eres? El pueblo. Un pueblo que, a pesar de que vio a este profeta profetizar desde el principio, 40 años de ministerio, 40 años, y el pueblo no reaccionó. Al final el pueblo fue destruido. Jeremías miró perfectamente toda la película completa. ¿Quién eres, hermano? ¿Eres Jeremías por un lado? Para que entonces el Señor nos diga, vamos, confía en mí, sigue adelante, sigue haciendo lo que estás haciendo, buscando mi voluntad. Pero por otro lado, si no eres Jeremías, te dice el pueblo, el cual escuchó Jeremías 40 años, terminó destruido por la dureza de su corazón, porque no fue capaz de escucharme. En el libro de Romanos, hermanos, hay un mensaje. Dios está juzgando a este pueblo, a este mundo. ¿Sabe cuál es el juicio que presenta el capítulo 1 de Romanos sobre este mundo? Lo que está haciendo Dios es entregar a este mundo
a sus propios deseos, a sus propias pasiones, a su propio pecado. En otras palabras, lo que hizo Dios con este pueblo. ¿Quieres seguir en tu voluntad? ¿Quieres hacer lo que tú quieres? Adelante. ¿Cómo terminó ese pueblo? Destruido. ¿Qué es lo que Dios promete a este mundo? Lleno de pecado, destrucción, juicio. Y hoy estamos aquí nosotros examinando el capítulo 3. ¿Quién eres, hermano? ¿Jeremías o el pueblo? O bueno, voy a cambiar la pregunta. ¿Quién quieres ser? Porque Jeremías recibió ese trato de Dios, ¿no? Que a veces no nos gusta. La iglesia, ¿cómo la podemos comprar? Como este Jeremías, en medio de un mundo hostil que lo persigue, ¿no? El mundo no persigue la iglesia, sí, persigue la iglesia. Y que a veces el mundo dice, bueno, ¿y dónde está tu Dios? Mira cómo sigues en las mismas. Te enfermas bien seguido, ¿dónde está tu Dios? Yo tengo más dinero que tú, a ver, ¿dónde está tu Dios? Todo lo que te ha pasado, mira, y nosotros, ¿cómo me acuerdo yo de unas palabras de un familiar que me habló? Ya mejor no lo digo. Pero es terrible, hermanos. ¿Por qué? Porque la gente piensa que si estás en Dios, ¿cómo te debe de ir? Y no hay nada que te pueda pasar mal. El problema es cuando nosotros ignoramos también la forma en que Dios trabaja con nosotros. Dios fue perfeccionando la vida de Jeremías hasta el punto de que aún estuviera en el cepo. ¿Qué hizo? Clamó a Dios esperando su muerte y dijo, en ti está mi causa. ¿Confiamos en eso, hermanos? Para todos aquellos, todos nosotros, que nos parecemos al pueblo y que no reaccionamos, hermanos, confiemos en la misericordia de Dios y volvamos a Él. Amén. Oremos.